Buenas, continuamos. El video pasado es un testimonio en aras de aclarar las cosas, en aras de ordenar las cosas como vamos ordenándolas. El tema de hoy se llama Maaseh, diezmo, y se ha dicho muchas cosas. Se ha hablado muchas cosas, pero no en la justicia y a la luz de las escrituras. Se ha dado más opiniones y conceptos y no principios. Entonces vamos a remontarnos, sin más preámbulo, a ese punto. Uno, para nadie es un secreto que la religión ha sido el caballito para enriquecimiento o para, diríamos, ilícita, porque lo que es lícito es lícito y lo que es ilícito es ilícito. Es la religión. Ha sido eso. Pero me molesta cuando se dice que por ejemplo, la primera en este campo es la Iglesia Católica. Y desde allá dice, no, que los evangélicos han enriquecido, se están enriqueciendo. Sí, es verdad. Los cristianos evangélicos no han sido correctos ni justos en ese aspecto y en muchos más. Y iniciando que su inicio, su origen, pues está por verse. Y vamos a irlo aclarando. Pero la iglesia ha sido la promotora. Y como ha hecho la madre, pues los hijos siguen igual. El ejemplo. Porque la iglesia evangélica o cristiana evangélica sale de la iglesia católica. En ese orden de ideas, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces nos toca, creo yo, decir o enseñar las cosas como son, porque ha habido y hay mucho en las plataformas, pero no con la justicia correcta, que pienso que ya es hora de decirla. Uno, cuando hablamos de más, toca irnos a Génesis, Génesis capítulo 1 y 2 prácticamente donde está el relato de la creación, y ahí representa a Adán y a Eva, que representan la humanidad. Ellos tienen mandamiento, el Eterno le da mandamiento, de esto puedes comer, o sea, es permitido, de esto no puedes comer, es prohibido. La prohibición del árbol o del conocimiento es claro. Entonces tenemos claro que hay dos mandamientos, o dentro de esos mandamientos Adán y a Eva se le da para que ellos tengan claras las cosas. ¿Correcto? Vemos cómo hay una ofrenda de parte de la tradición, dice que ofrendó a Adán. Y vemos hasta aquí cómo va hasta Noé, y Noé es uno de esos que ofrendan al Señor. La palabra ofrendar es corbán, lo que me acerca, la raíz. Esa es la palabra. Hasta aquí no hay más. ¿Ven? Entonces tenemos a Adán, que representa la humanidad antes del diluvio, y tenemos a Noah o a Noé, que representa la humanidad después del diluvio. Inclusive hay unos conceptos filosóficos judíos que son los noaquides o los noajidas, los descendientes de Noé. Pero vemos ofrenda en Adán y su descendencia, vemos ofrenda en Noé y su descendencia, pero obviamente, ¿qué clase de ofrenda es esto? Primer punto, es agradecimiento al Padre, ofreciéndole sacrificios de animales como ofrenda, y eso es un olán, o sea, lo presentaban de esa manera, era un olán, o sea, olán es algo que se eleva pero se quema todo. Ese es el corbán, ¿sí? Y luego vemos a Abraham avino. Ya cuando vemos en Abraham, capítulo 14 en adelante, el libro de Bereshit o Génesis, dice que Abraham, pero aún, ojo, no hay Torah escrita, hay Torah oral. Tenemos mandamientos con Adán, y esos mandamientos van. Luego aparecen unos mandamientos con Noé, que también hay que discutirlo más adelante. Se conocen los 7 principios, los 7 mandamientos noénicos, y ahí no habla de diezmo. Ahí no habla de diezmo, pero tampoco habla de ofrenda, pero ya vemos que hay unas ofrendas que se están ofreciendo al bendito sea, no a un líder, sino al bendito sea. ¿Quién los hace? Estas personas o estos individuos que expresan su adoración al Señor. Quiere decir que está ligada la ofrenda hasta aquí con la adoración al Señor. ¿Correcto? Entonces aparece Abraham avino. Todo lo que nos muestra es que Abraham le lleva los diezmos. Aquí ya aparece la palabra diezmo. Le lleva los diezmos a Melquisedec. Por darlo una base simplemente allí, Melquisedec, o el justo,
que era rey en Salem, dice. Abraham, después de una lucha con 5 reyes, toma el despojo, que era lo permitido, lo correcto, toma el despojo, o sea, las ganancias, las cosas, los bienes, ya que el que toma es el vencedor y el derrotado, el muerto, pues qué derecho tiene. Entonces lo despojaban de las cosas. Abraham despoja a estos 5 reyes y de lo que se hace rico, de lo que trae, de la riqueza que gana él, viene y le ofrece a un hombre llamado Melquisedec, que las escrituras dice que eran Cohen Hagadol, era sumo sacerdote del Elohim Altísimo. Interesante. Y Abraham dice, para que no digas que has enriquecido, Abraham, no te retendré o no te daré todo, todo. La pregunta aquí lógica es, no hay Torah y ya se habla de diezmo, o ya se da el diezmo. Pero no vemos que Dios le haya pedido diezmo a Abraham. No vemos que Melquisedec le haya pedido diezmo a Abraham, sino que Abraham, en señal de agradecimiento, en señal de la prosperidad y de la abundancia que él ha tenido por ser respaldado por su Dios, ya que él no tenía un ejército, sino su siervo, y vencen a estos reyes, entonces él le lleva y le da a Melquisedec estos diezmos. Hago claridad y subrayo, no hay Torah. Quiere decir que los dimos antes de la Torah. Segundo punto, antes de la Torah. Y dice que este es un sacerdote o un Cohen del Elohim Altísimo. Hay muchos argumentos, pero vamos a aclarar esto. ¿Correcto? De fondo, cuando hablamos de Melquisedec, lo más seguro que es el hijo de Noah, llamado Shem, que ostentó este título, y él es el promotor, o él es el que va a traer el nombre, o el que da el nombre. Correcto, y luego este Melquisedec va a aparecer en el Midrash del libro de Hebreos, en la cual capítulo 7 se va a referir a ello, pero pues este no es la charla para aclarar aquello, pero en cosas de alumbrar la idea, de mostrarle el asunto. Y entonces este Cohen es la representación de que existe algo superior, algo grandioso, y que hay una línea de pensamiento, y a ese posiblemente fue el maestro de Abraham, en la cual Abraham se apoya, y por eso en agradecimiento Abraham le lleva los diezmos. Pero subrayo otra vez, no hay Torah, así que el más es anterior a la Torah, de aquellos que dicen que eso son las de la ley. No, señores. No, señores, eso es antes de la Torah, cuando no hay una Torah escrita. Hay una Torah oral, porque Abraham es que dice, oyó tu ley, tu voz, tu ley, y guardó tus preceptos, tus mandamientos y tus ordenanzas. Ahí están. Misbó, Juquín. Ahí están los mandamientos. Quiere decir que Abraham sí tenía instrucción, pero oral. Y Abraham, en obediencia de aquello, de que Hashem le había dado, le había recibido, ya que él está ya en este trasegar, en este caminar hacia la tierra prometida, a lo que Hashem le ha prometido, él de agradecimiento le da los maaseh a Melquisedec. Sorraya allí. Luego vemos que viene Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, y en Isaac no vemos, pero sí vemos que Jacob dice que por este camino voy y apartaré el Maaset. Hace una promesa. Quiere decir que ya toma la costumbre, si el abuelo lo hizo el hijo, y luego lo hace el nieto, y hace parte de esta costumbre que ni siquiera Israel estaba, no existía, porque el primer hebreo es Abraham. Entonces Hashem, Hakadosh Baruj Hu, le permite, le da a estos mandamientos a Abraham, y Abraham termina obedeciendo estos principios con ese propósito. ¿Correcto? Luego de Jacob se forma el pueblo de Israel. Y aquí quiero hacer un apunte más, sí, pequeño. Abraham es el Elohim. En Abraham vemos el Elohim personal. En Jacob, en Isaac vemos el Elohim de una familia. Pero en Jacob vamos a ver el Elohim de un pueblo. ¿Correcto? O sea, que reciben, que aceptan, y que la prole de Abraham, que está dentro del pacto abrámico, va tomando ciertos principios, pero aún no hay Torah escrita, hay una Torah oral, y esto pasa de padres a hijos, de maestros a discípulos, y ellos van transmitiendo. Cuando ya se forma el pueblo,
o el pueblo se crea. Miren esto, ¿cierto? Jacob, sabemos todo lo que pasó ahí, esto todo está en Bereshit. Luego viene Joseph y baja a Egipto, luego Jacob baja y se pone el pueblo. Cuando salen de Egipto ya sale ya una nación. ¿Ven? Aún no hay Torah escrita. ¿Cuándo le dan la Torah escrita? Cuando llegan al Sinaí. Y ya en el Sinaí se va a reglamentar. Torah es instrucción. ¿Ves? Se va a reglamentar. Dentro de ese reglamento, lo primero que Hashem coloca no es el sistema religioso. Shemot 18. Forma es el sistema judicial. Porque dice que Moshe hacía juicio o juzgaba al pueblo, pero su suegro le instruye. Mire cómo esa relación del suegro de Moshe, Yitro, lo instruye, le dice que vas a cansar al pueblo y te vas a cansar tú. Entonces separa hombres con estas capacidades, con esta realidad, y que ellos se encarguen de esto. Y ahí vienen los shoftim, los jueces. Así que lo primero dentro del pueblo que se va a organizar son los jueces. O sea, las leyes judiciales. Se forma un cuerpo judicial para dar orden a un pueblo. ¿Desde cuándo viene el otro concepto? Porque allí Moshe sube, el Eterno le dice que vaya al Sinai, sube al Sinai, y ahí les va a dar la Torah escrita. Subraye que ya había una Torah oral, o sea, pe al pet, tradición, y luego viene la Torah escrita. La Torah escrita que baja, Moshe encuentra al pueblo, dice que estaban en parranda, diríamos, pero no vallenata. Estaba emparrandado, estaba en fiesta, enfiestado, y entonces aquí sucede algo, que la Torah la quiebra Moshe y luego le toca volver a hacer la tarea. Pero lo que quiero detallar es justamente que ahí, cuando baja, dice cuántos están por el Eterno, y los únicos que se juntan por el Eterno es la tribu de Leví. Anteriormente, cuando salió de Egipto, Hashem había separado a los primogénitos, los que estaban designados para esa función de ser mediador entre el pueblo y Dios y el pueblo, justamente eran los primogénitos. Así está escrito. Los primogénitos. Pero los primogénitos fueron los primeros corruptos, o fueron las personas que no entendieron, no aprovecharon su momento, o no entendieron el propósito de su vida. Mire que es importante. Entonces se pervirtieron prácticamente y fueron parte de esa fiesta que los llevó a la idolatría, al becerro de oro. Pero los únicos que tuvieron celo fue Leví. Y Leví se juntó con Moshe y sacaron sus espadas y se consagraron ese día delante del Eterno, o para el Eterno, y el Eterno los separa para que sean los intermediarios, Leví. Pero de esa tribu venía Moshe, ¿correcto? Y el Eterno separa de la tribu de Leví a Moshe como profeta que representa al Eterno, y al hermano de Moshe, que es mayor que Moshe, que se llama Aarón. De él va a sacar de su familia, va a ser consagrado, preparado. Vamos también son detalles, y de allí va a salir la familia sacerdotal o los sumos sacerdotes. Entonces tenemos los levitas como los servidores, la familia de Aarón como privilegiada en ese contexto, ojo, privilegiada en ese contexto de ser sumo sacerdote, y tenemos al profeta Moshe que representa al bendito sea delante de ellos. Así que Moshe representa al Eterno delante del pueblo, mientras que Aarón representa al pueblo delante del Eterno. Aquí tenemos. Entonces Hashem va a dar una serie de normas. Dentro de esas normas que va a dar, entonces le va a dar la norma o a los consagrados, los separados, que los separa para el servicio de él, para que sean esos intermediarios, para que sean esos tutores, para que sean esos maestros de Torah y sean guías al pueblo, recibiendo la instrucción. Entonces separa a los levitas para ese propósito, y a ellos, cuando se toma ya la tierra y se la posee, no le dan posesión, no tienen tierra. Así que la palabra es parnasá, sustento. Así que el sustento es el Eterno, y los maaset que Abraham ya le había dado antes al Cohen Hagadol, que es una figura profética, a Melquisedec, ahora lo reglamenta. Viene un reglamento y lo reglamenta para los levín. Así que esto es una regla. Los levín van a recibir los diezmos. Ojo, diezmos en la 10ª parte. Pero hasta aquí el pueblo es agrícola y ganadero.
¿De qué van a diezmar? Pues de lo que tienen, el monoproducto que tienen, ¿qué es? Que son agrícolas y ganaderos. Van a diezmar de lo que recogen de la tierra y de lo que los animales le dan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese diezmo del pueblo va a haber una transacción. Los levitas van a ser los intercesores, le van a enseñar lo espiritual, van a guiarle con lo espiritual y luego el pueblo de lo material le va a dar para su sustento, para su mantenimiento. Y de los diezmo de diezmo va a ser para los sumos sacerdotes, o sea, para la familia arónica. Esa es la distribución. De esa manera está. Pero este es un reglamento que lo va a dar ya en la Torah escrita, porque va separando y va organizando. Pero recuerde que el Maaseh ya estaba antes de la Torah escrita, ya estaba dado a Melquisedec. ¿Y quién lo dio? Lo dio Abraham. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde la recibió? Eso fue una instrucción oral. Esto me deja ver que el sumo sacerdote o el sacerdocio de Melquisedec, que es celestial conforme está escrito, que es sobrenatural, se va a reglamentar en lo natural. O sea, en la instrucción a los levitas también hay una instrucción sobre este sumo sacerdocio. Abro comillas y tómele por favor la foto. Entonces quiere decir que los diezmos van a ser netamente para los levitas y los sumos sacerdotes, o sea, pero ahí hay unos ítems que aquí quiero aclarar. Según la Torah, ya que esto va a ser unos ciclos, hay diezmo del primer año, del segundo año, del tercer año, y va a ser con la Shemitah, o sea, esa va a ser la regla, ¿correcto? Para que se cuenten los 50 años de lo que se va a hacer el Yobel, o sea, el jubileo, y de esa manera se va a reglamentar. Hoy solamente quiero explicar esto porque hay detalles que se van a quedar por fuera, pero es necesario ajustarlo en área de la justicia. Entonces, aquí ya vemos cómo se está reglamentando y hacia quién se reglamenta. ¿Por qué? Es para los levitas, y los levitas van a sacar un 10% para los sacerdotes, pero los levitas van a ser los distribuidores para dar a estos ítems o a estos que la Torah lo va a determinar. Uno, huérfano. Huérfano porque no están sus padres, porque no tienen sustento, la comunidad sustentaba o proveía. Dos, viuda, porque ya no tienen el esposo. Tres, extranjero. Cuatro, mire el cuarto, porque extranjero fuiste, huérfano, viuda. Tercero, extranjero, porque extranjero fuiste en Egipto, así que hay del 10 un porcentaje para el extranjero y para el menesteroso, que es el pobre. ¿Por qué el menesteroso está de último? Porque él también tuvo. Y está en la condición de pobre por mala administración o por pereza. Por eso queda de último. No es que no se le da, sí se le da, pero no está en el primer punto. ¿Y de dónde se da esto? Se da de las ofrendas, se da de los diezmos. Eso es la retribución. O sea, el pueblo daba, se sustentaban los levitas, se sustentaban los sacerdotes, pero ellos estaban encargados de retribuir a aquellos que estaban pasando o que tenían estas dificultades o estaban en estas dificultades, así que ellos suplían. Este es el asunto, señores. El diezmo no se paga porque no es una deuda. Tienes que pagar el diezmo no se paga, eso no es una deuda, el diezmo se da. Y este era el orden, este era lo correcto. ¿Y se da a quién o se daba a quién? Pues a los encargados de esto. ¿Un pastor representa a un levita? No lo creo. Eso tiene un nombre claro, levita, es de una tribu de Israel. ¿Un pastor tiene derecho a eso? No lo creo. De esa manera, como diezmo no. Tal vez como una contribución, tal vez sí. Entonces aquí se ha hecho, y eso es lo que ha hecho de que las congregaciones o las iglesias hagan y deshagan. Pero vuelta, repito, en área de la justicia también hay muchos hombres que no le meten. Estas son las macroiglesias, estas son las megas iglesias. Y gente que se ha aprovechado y se está aprovechando porque para nadie es un secreto. La iglesia es un negocio, la religión es un negocio. Para nadie es un secreto. Es un negocio. Pero se debería hacer como esto. Pero lo que no estoy de acuerdo es que algunos mesiánicos, en su mayoría, y algunos no,
¿Cierto? Yo no estoy atacando, estoy aclarando. Y algunos cristianos en redes están diciendo, es que eso era de la ley. No, señores, estaba antes de la Torah. O sea, en la promesa dada a Abraham y Abraham el primero. Es que Yeshua no habla diezmo. Perdón, Mateo 23, ya Yeshua ha muerto, ha resucitado, aún no ha muerto, pero Mateo 23 habla, dice que estos diezman, Mateo 23, 23, de la menta, el eneldo y la canela, pero dejaron lo mejor, la justicia y la misericordia. Quiere decir que estos fariseos y estas escuelas judías sí diezmaban en el tiempo de Yeshua, porque estaba el templo. La otra cosa. Porque si no hay templo no diezmo. Perdón. Israel ha estado más sin templo que con templo. Y nunca ha dejado de diezmar. Aún los judíos siguen diezmando. ¿Cómo lo distribuyen? ¿A dónde lo distribuyen? Eso es correcto. ¿Ven? Este es el asunto. El asunto radica de que se está enseñando mal. Y señores pastores mesiánicos, o como se quieran llamar, moré, rabino, que ahora todos se declararon rabinos sin pasar por una yeshivot. No tienen ni idea muchos, pero se leyeron 2 libros, 2 palabras hebreas y ya se declararon. Pero ese no es el punto, no es una crítica, simplemente una apreciación. Los Maaset siguen vigentes, claro que siguen vigentes. Siguen vigentes. El asunto es que están destinados para un propósito específico. Para eso están destinados. Ahora, cuando esto aparece, Shaul habla de diezmo, claro que sí. Claro. Pero ya más como una contribución. Aclaro, el diezmo se paga, no se paga porque no es una deuda. Entonces, ¿cómo se da? Pues se da porque tú eres agradecido. Pero seamos claros, y quiero ser sincero, yo creo que ni el 1% diezmo. Dan una ofrenda. Porque si lo ponemos en justicia, se supone que sería el 10%. Y creo que ni el 1% hace eso justo. O si lo hace, lo hará de lo poco. Pero aquellos que ganan y se dan las inflas, que tienen harto, no lo hacen. Y señores, eso es para retribuirlo dentro de la iglesia. No para enriquecer a un líder o un pastor. Que desafortunadamente lo que se ha visto, por eso digo, la religión, la iglesia es un negocio y no podemos tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad. Vamos a seguir aclarando esto. Y subrayo. Los maases es antes de la Torah, claro, Abraham. ¿En la Torah están los maases? Sí. En la Brit Hadashah o en estos documentos de los discípulos está, claro que sí. Claro que sí. ¿A quién se debe de dar? Pues este es un tema de los levitas. Pero no podemos pasar por alto. Si estaba antes de la Torah y Abraham se lo dio a Melquisedec, quiere decir que sí, aquí hay un orden. Y el orden es que si Hashem dice, y no podemos tomar una cosa y desechar otra, que Hashem nos ha dado una promesa para ser sumo sacerdote, entonces hay unos derechos que después vamos a seguir hablando. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Sí ven? Hay unos derechos, pero no como se lo está haciendo. Entonces aquellos que dicen que no hay que darlo, pues es que nadie tiene que exigirte, es simplemente un derecho, y un derecho es que tú lo quieras hacer. Nadie tiene que ponerte un cuchillo, no estás obligado, no estás obligado, simplemente es un agradecimiento. Y yo diría que más hoy veríamos como una contribución, pero vamos a hablar de aquello. Shalom, bendiciones, si estas palabras están haciendo un efecto en tu vida, espero que podamos continuar trayendo luz, trayendo claridad y trayendo ciertos aspectos. Primero hubo lo que es la ley civil en Israel para que haya un sistema religioso. Hay un sistema legal y un sistema religioso. Pero lo primero es lo primero. Y primero le fue dado a Abraham, que lo dio, dónde lo aprendió, cómo lo hizo, hay que estudiarlo, y se lo dio a Melquisedec. Luego, reglamentando esto, se lo da a los levitas, a los sacerdotes, y eso era así como es. ¿Ven? Y ya luego vamos a ver acá más adelante para el mantenimiento o el funcionamiento de esto, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Yo sé que hay hombres muy correctos, muy justos, que no le están quitando nada a nadie, más bien dan de lo que tienen, más bien dan de lo que ellos tienen, se dan a sí mismos, a veces terminan
en rojo sus cuentas, dando sus propios dinero. Y eso es así. Entonces, seamos justos y hagamos las cosas correctamente. Shalom a todos.